Si es tan amable acompañarme en lo que es las pantallas, queremos pues saludar también a las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas. Un saludo a nuestra hermana Marta. Yo sé que la hermana Marta está viendo la transmisión. Saludos desde aquí, hermana Marta, que se recupere, que siga recuperándose. Y saludos a todos aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de esta plataforma, que pueda ser de bendición. Deje su amén ahí en lo que es los comentarios de la plataforma y que Dios pueda bendecir su vida. Amén. A la cuenta de 3 repetimos el tema. 1, 2, 3. Quitando los perjuicios que no me permiten activar mi fe para yo poder recibir mi milagro. Lo voy a repetir. Quitando los prejuicios. ¿Cuántos creen que muchas veces hay prejuicios dentro de nosotros? Quitando los prejuicios que no me permiten. Hay que quitar los prejuicios, porque estos prejuicios no permiten que la fe pueda ser activada y algo se pueda conectar con lo sobrenatural. Este tema nosotros lo iniciamos el día domingo, la semana pasada. En algún momento la luz pues se fue y Dios nos guió por otra línea, pero yo creo que es muy importante seguir tocando este tema. Es parte 2, pero vamos a estar tocando parte 3 si Dios lo permite. ¿Cuántos están acá? De alguna manera, hermano, hemos estado y queremos estar hablando de la fe, porque número 1, para poder recibir la palabra y que la palabra haga el cambio, no se necesita solamente escucharla. Recuérdese que el cambio en su vida se da cuando usted oye la palabra, pero cree la palabra. Aún a usted le pueden estar soltando promesas de la palabra, pero si usted no las cree, tales promesas nunca van a hacer su efecto, porque se ocupa de gente que le crea a la palabra de Dios. Oír no es suficiente. Diga el de al lado, que oigas la palabra no es suficiente. Tienes que añadirle fe a la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar a retomar y tocar algunos puntos de ese domingo. Y una de las cosas primeras que yo hablé en este tema es que Dios depositó dentro de cada ser humano una medida de fe, y yo al pueblo se lo quiero recordar. Tanto en mí y en usted, Dios depositó una medida de fe y a usted no se le debe de olvidar. Y el diablo va a buscar todos los medios para que a usted se le olvide que usted anda una medida de fe dentro de usted. Porque el diablo sabe que si logra bloquearle la fe, se bloquean los milagros. Se bloquean los milagros, se bloquea la liberación, se bloquea la liberación. ¿No me dice amén, hermano? Satanás sabe que si le bloquea la fe a una mujer o a un hombre, bloquea el milagro, bloquea la sanidad, bloquea la liberación. Por eso es muy importante de que nosotros tenemos que ser radicales en nuestra fe. Porque aparte de un corazón y de un cerebro y de un alma y de un espíritu y un cuerpo, Dios depositó una medida de fe sobre cada uno. Usted no puede decir, el pastor es el que tiene fe. Déjeme decirle, no solo yo tengo fe, usted tiene fe. Usted tiene una medida de fe. Y es a través de la palabra que Dios, palabra y procesos, van haciendo que esta fe vaya creciendo, va haciendo que esta fe se vaya ejercitando. Todo ser humano tiene un problema, y es que pocos saben que tienen dentro de ellos fe, y algunos sí saben que tienen fe, pero algunos no han aprendido a desarrollar su fe, o no han entendido que las circunstancias que ellos viven, Dios las está utilizando para que se les desarrolle más la fe. Tú le llamas problema, Dios le llama oportunidad para que tu fe se desarrolle más. Tú le llamas desgracia, el cielo le llama la oportunidad para que tu fe crezca más. Al diablo le agrada que tú le llames problema.
El cielo sonríe cuando tú dices oportunidad buena para que mi fe se aumente y se desarrolle más. Porque Dios sabe, hermano, que así como Él creó el diseño de la semillita, Dios sabe que esa semillita no se puede quedar en semillita. Dios sabe que tiene que empezar a formarse con los nutrientes de la tierra y llegar a ser un árbol que dé fruto. Dios sabe que tú tienes una medida de fe, pero Dios sabe que no es suficiente. Esa medida de fe tiene que irse desarrollando. Y también, así como para la semilla hay nutrientes, para tu fe también hay nutrientes. Esta palabra es un nutriente para tu fe. Lo que tú vives es un nutriente para tu fe. El problema que tienes en cualquier área es el nutriente para tu fe. Así que póngale nombre, por favor. No le llame desgracia, llámele el nutriente para mi fe. Porque si no, el diablo es una desgracia. Ah, ok, es una desgracia. Así lo ves tú. Señor, este es el nutriente para mi fe. Por lo tanto, hermano, lo primero que debemos de saber es que la medida de fe que Dios depositó en todos nosotros, Dios no le anduvo pidiendo permiso a las religiones para poner fe en el ser humano. Hay gente que cree que la fe solo es de los evangélicos. No, hermano, fe. ¿Qué entiende por fe? Evangélico cristiano. Dios, para poner fe en el ser humano, no le pidió permiso a las religiones, a ninguna religión, ni a la evangélica. El ser humano le dieron una medida de fe. Esa medida de fe fue la que Dios utiliza para crear las cosas. Y esa medida de fe Dios te la dio a ti para que también los diseños del cielo bajen a la tierra a través de tu fe. Tu fe fue diseñada para conectarse con lo celestial. Dios habló y aquello fue hecho. Tú hablas y aquello es hecho. Tú lo crees y aquello es hecho. Porque esta fe fue creada para conectarse con lo sobrenatural. Es por eso que el diablo muchas veces te va a meter dudas en tu mente y en tu corazón. Dios no te escucha, Dios no existe. Y tú crees que Dios va a hacer el milagro. Eso es imposible, porque el diablo sabe que la fe se conecta con lo sobrenatural. Y él quiere meter dudas, él quiere meter carga para que la gente desconecte su fe de lo sobrenatural. Y te digo algo muy lógico. Es imposible que alguien que tenga fe sea normal. Es alguien loco en el espíritu. Es alguien sobrenatural. Es alguien que le cree a Dios a pesar de las circunstancias. Te van a llamar loco, pero eres loco en la fe. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3, referente a que Dios depositó una medida de fe sin andarle pidiendo permiso a ninguna religión. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, dígale, no te la tires de la divina garza, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con arrogancia, con soberbia, como que es mejor que todo, con cordura, conforme a la medida de fe. Porque Dios sabe que hay gente que tiene fe y cuando la ha desarrollado comienza a menospreciar a los que todavía no la han desarrollado. Y Dios dice, hey, si tu fe está desarrollada, úsala con cordura, no con jactancia, no con altivez, no te sientas superior al demás, porque tú también tuviste que desarrollarla. Muchas veces hay gente que no entiende cuando su fe se va desarrollando y ya comienza a menospreciar a otro. Y Dios le dice, piensa con cordura, con esa medida de fe que se ha extendido. Y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, celebra lo que tu fe está creciendo. Celebra lo que tu fe se está desarrollando, pero hazlo con cordura.
no sintiéndote superior a nadie. ¿Cuánto me entienden? Lo segundo que hablamos de este tema es que aunque las personas tengan una fe como el tamaño de un grano de mostaza, esa será suficiente para hacer grandes cosas. Hermano Willy, yo tengo más fe, mi fe es más grande que la de la hermana. Piensa con cordura con tu fe, porque la Biblia dice que con tal sea, no importa que sea pequeña, lo importante es que esté activa. Ejemplo, no es lo mismo enterrar un granito de piedra en la tierra que nunca va a producir fruto, a enterrar una semillita del mismo tamaño de la piedrita, pero esa, aunque sea pequeñita, va a dar frutos. Entonces hay gente que no entiende de que hay una fe que puede ser pequeña, pero es una fe que puede lograr muchas cosas. Muchas veces nosotros cometemos el gran error, todos los pastores o entre hermanos, es que tu fe es pequeña, es que vos no tenés fe. Y muchas veces Jesús dijo, mire, vamos a leerlo, porque Pedro estaba preocupado por la medida de fe. Lucas 17, 5 al 6. Pedro estaba preocupado por la fe de él. ¿Y qué dijo él? Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron? Aumentanos. No lo voy a poner el otro. Aumentanos la fe. ¿Había preocupación en los apóstoles? Algo estaba hablando Jesús. Algo estaba haciendo Jesús. Y los discípulos, cuando oían hablar a Jesús y cuando miraban hacer cosas a Jesús, decían, Señor, aumentanos a nosotros la fe. Pero Jesús les dijo, es que el problema no es aumentar la fe. Porque mira el siguiente versículo. Él aclara que el problema no es aumentar la fe. Mire la respuesta. Ellos querían que la fe fuera aumentada. Y la respuesta de Cristo fue, si tuvieres fe como un grano de mostaza, no me pidan que les aumente la fe. Con que sea pequeña es explosiva si la activan. No te sientas menos que otros. Es que yo siento que la fe del hermano es otro nivel. Esa fe quisiera tener yo. No te vayan a venir las pruebas que le vienen a ese, porque estás pidiendo la fe de él. Y si estás pidiendo la fe de él, vas a pasar los procesos que él vive. Mejor tranquilito con la fe que Dios le ha dado y que él le vaya desarrollando. Pero acá el Señor le aclaró a los discípulos, esto no se trata, ustedes están pensando que entre más grande sea la fe, más va a ser el terremoto espiritual. No, 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 no. El terremoto espiritual puede acontecer con que la fe, aunque sea pequeña, es explosiva. Y es que Dios tiene algo especial. Y es lo siguiente. Dios es especialista en depositar cosas grandes en pequeñas cosas. Y lo hace para avergonzar a los sabios. A Dios le agrada usar aquel indio pata rajada, aquella india pata rajada, para que entiendan que Él en las cosas pequeñas hace cosas grandes. Es muy importante que lo sepamos, porque de repente como iglesia podemos estar como estos discípulos. Ay, Señor, aumentanos la fe. No, hermano, con tal sea una fe pequeña, con esa es suficiente. Hay dos cosas, hay dos puntos, yo quiero que usted pueda aprender esto acerca de la fe. Hay dos puntos importantes a conocer acerca de la fe. Número uno, hay personas que tienen poca fe. O sea, mire lo que es poca fe. Poca fe no es que aquel cree más en Dios. Mire, hay personas que tienen poca fe. O sea, son personas que su poca fe les dice, tal vez Dios hace el milagro. Tal vez Dios arregla el problema. Eso sí se llama poca fe. Cuando usted empieza a escuchar, o usted mismo se empieza a escuchar a decir, tal vez Dios arregle el problema porque está bien fuerte, tal vez Dios lo arregle. O usted de los que la hermana le inyecta fe y usted le dice, Dios la oiga, hermana. Dios le oiga, hermana, lo que me está diciendo. Porque a mí me ha pasado. Alguien me ha hablado de una manera correcta. Mire, hermano Willy,
Dios le oiga, hermano, su oración hacia mí. Entonces en ese momento, si decimos Dios le oiga, hermano, evidenciamos que tenemos poca fe. Ojalá Dios arregle el problema, poca fe. No creo que este problema se solucione, poca fe. ¿Cuántos me entienden? Y es muy importante que lo sepamos. Y hay personas que le están creyendo a Dios de que para Él no hay nada imposible. Y lo hacen con una medida de fe pequeña. ¿Qué le parece? Son gente sencilla. Su fe es pequeña. No gritan mucho. Pero dicen, para mi Dios no hay nada imposible. Están lavando, para mi Dios no hay nada imposible. Alguien les dice el problema, para mi Dios no hay nada imposible. No son profetas, no son apóstoles, solo cargan una medida de fe sin ser profeta y ser apóstol, pero Dios los oye, porque la medida de fe que ellos tienen es más que suficiente. Entonces hay gente que sí tiene fe, aunque sea pequeña, pero es una persona que le cree a los imposibles de Dios. Mire, hermano, el problema es la oportunidad de que veas a Dios en todo su esplendor. Solo que te vas a tener que esperar. Así como cuando anuncian un eclipse a nivel mundial o sobre algún continente del país. ¿Qué hacen los países? Se preparan con estos, ¿cómo se llaman? Binoculares, con lentes, porque les dijeron que en esa parte de ese continente venía un eclipse. O le dicen al mundo que viene un meteoro. Y la gente se prepara. Lo mismo es en el Señor. Cuando tú estás pasando un problema, no corra ansia. Prepárese para ver manifestado a Dios. Es que son las mejores oportunidades, hermano. Se lo digo por experiencia. 17 años de cristianismo. De primero me desesperaba, me alborotaba, lloraba, quería soltar la toalla, tirar la toalla. Pero fui aprendiendo que de repente cuando yo me desesperaba, cuando menos Dios acuerde, arreglaba el problema, yo decía, Dios arregla los problemas. Aunque pareciera que no los arregla, los arregla. Y después fui aprendiendo de que no debo de desesperarme y que me siente a esperar la magnitud de lo que Dios puede hacer sin consentimiento mío. Porque te cuento, hay cosas que Dios no le va a pedir permiso ni a tu oración para hacerla. Hay algunas cosas que tú las estás pasando y Dios va a meter sus manos en ellas. ¿Estaba difícil sacar a Israel de Egipto? Sí, estaba difícil. Pero Dios se manifestó en ese lugar. Así que de alguna manera como iglesia debemos de saber de que en medio del problema es una buena oportunidad para ver que Dios se manifiesta. Y lo tercero que hablamos de este tema es que Dios está muy interesado en hacer sanidades y milagros en medio de su pueblo. Lo voy a repetir. Dios no está interesado solamente en que se hagan cultos acá. ¿Qué sentido tendría para Dios que lo adoren, lo exalten y Él no manifieste que Él existe? Lo voy a repetir. ¿Qué sentido tiene para Dios que le estén invocando su nombre por años en una iglesia y que Él no manifieste su poder? Es muy seguro que donde a Él lo adoran, algo se va a manifestar en los tiempos de Él. Y el pueblo lo va a manifestar y lo va a ver y va a decir, Dios existe, Dios se mueve en esa iglesia. A mí Dios me hizo un milagro, a mí Dios me proveyó un trabajo, a mí Dios me abrió una puerta. Porque Dios le gusta manifestarse sobre su pueblo, sanidades y milagros sobre su pueblo. Entonces, naturaleza de Dios, poder manifestarse en medio de usted con algún milagro o alguna sanidad. El problema es de que Dios sí tiene la intención, pero muchas veces Dios quiere hacer algo,
Pero el ser humano tiene demasiados prejuicios. Prejuicios que alguien ha metido en tu cabeza. O prejuicios de tu manera de ver este evangelio. Como dijo un pastor, para algunos Dios es pequeño, pero para otros Dios es un Dios grande. Y eso es cuestión de pensamiento y cuestión del corazón. Si usted cree que Dios no merece adorarlo, no lo adore aunque venga. Pero si usted dice, claro que merece que lo adore, y lo voy a hacer con toda mi fuerza, porque Él es real. A Dios lo adoran conforme lo conocen. Según la magnitud de tu Dios, tu adoración fluye. Y conforme la magnitud que conoces del valor de la palabra, tú prestas tus oídos. Pero cuando tú no has entendido ni la palabra, que termine, entonces tú no vas a recibir, no vas a inclinar tu oído ni tu corazón. Pero si entiendes la palabra y sabes que en ella hay sanidad, hay liberación y hay lugares especiales para ti donde ella te lleva, tú vas a estar atento cada vez que te ministren la palabra y decir, Señor, suelta el próximo código, suelta la próxima revelación, suelta el próximo rema, lo recibo y con él camino. Qué lindo es el tipo de pueblo que está esperando que Dios suelte el próximo rema. Pero de repente, como digo, Dios quiere hacer milagros y sanidades y se encuentra con un pueblo que tiene prejuicios en su mente y en su corazón. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque lo que Dios va a hacer contigo, lo voy a decir de una manera muy especial. Lo que Dios va a hacer con todos los que están acá, en las diferentes áreas en las que Dios se va a mover, todo va conectado a tu fe. En pocas palabras, si quieres llegar a donde Dios te quiere llevar, vas a tener que estar conectando tu fe con el Señor. Porque acá usted no viene a perder el tiempo. Usted aquí no viene a fingir a ser evangélico. Usted acá viene, Señor, transfórmame, libérame y muéstrame el propósito que tú tienes en mi vida. Y eso no se queda en palabras, tiene que ir conectado con tu fe. Porque Dios te va a hablar y tú vas a tener que obedecer. Dios va a hablar y tú vas a tener que despojarte. ¿Cuántos me entienden? Esto se conecta con la fe de una manera tan especial, de que Dios, a cada uno, Dios dice, necesito tu fe para conectarte al propósito. En Israel, por los momentos ahorita no lo han construido, el tercer templo de Salomón, pero la primera vez que fue construido ese templo, si yo voy a ese lugar, me van a llevar al mero lugar donde está lo menos, me van a decir, mira hermano, en la parte profunda de este lugar era donde Salomón hizo el templo. Y es un lugar histórico. Pero ese lugar, un día, Dios se lo reveló al rey David. Rey David, vas a construir un templo, lo vas a hacer en tal lugar, pero no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Y el diseño se conectó con la fe de Salomón. Y el diseño del templo que fue mostrado en lo espiritual vino a lo natural. Probablemente ahorita en Israel solo está en las ruinas y no es visible. Pero un día ese templo se conectó con la fe de David y de Salomón y ese diseño descendió a la tierra. ¿Por qué? Porque hay diseños, míreme hermano, hay diseños que Dios tiene para ti que tú no los puedes dejar ahí arriba. Hay diseños que Dios tiene sobre tu vida que no los puedes dejar ahí arriba. Conecta tu fe para que bajen. Porque todo lo que hicieron los hombres de Dios, conectaban su fe y todos los diseños bajaron a la tierra. En el cielo estaba predestinado que el Hijo de Dios descendiera. El diseño bajó a la tierra. En la Biblia está escrita que todo el que acepta a Cristo va a sanar y echar fuera demonios. El diseño ya lo bajaron a la tierra. Entonces hay cosas del cielo que van a necesitar tu fe. Por eso tú te tienes que cuidar de los prejuicios, mira, de tú. Tienes que cuidarte de los prejuicios de tu mente. Porque los prejuicios de tu mente pueden hacer que los diseños del cielo nunca bajen acá. Te tienes que cuidar de los prejuicios de tu corazón.
porque eso puede afectar a que los diseños bajen. Te tienes que cuidar de las redes sociales cuando empiecen a vituperar a los pastores y a las iglesias. Redes sociales que tú sabes todo lo que hablan de una iglesia, de lo que es la iglesia evangélica. Hay gente que se deja ministrar la mente y el corazón. Hay gente que dejó de seguir a un hombre de Dios que tal vez Dios está usando en las naciones solo porque escuchó a otra persona que subió un video donde vituperó a ese hombre de Dios y dicen, ya no lo sigo, porque aquella vez miré un video de un hombre que dijo esto, esto y esto y esto. Y solo porque aquel subió el video, tú dejaste de seguir a un hombre de Dios, tú dejaste de seguir a una mujer de Dios, desconectaste tu fe por hacerle caso a un prejuicio. ¿Cuántos están entendiendo? Hermano, hay gente que nos puede desconectar la fe a puros prejuicios. Una chambrosa dentro de la iglesia te puede desconectar con esos prejuicios tu fe. ¿Cuánto me entienden? Hay que tener cuidado, porque hay gente que se le puede acercar y aquello que usted escuchó lo contaminó, lo perturbó y le desconectaron su fe. Y lastimosamente el reino de Dios se mueve con tu fe. Otro punto que hablamos fue que Jesús sí quería hacer sanidades y milagros en la tierra que lo vio crecer desde niño hasta adulto, que fue Nazaret. Pero en su tierra natal, él solo pudo sanar unos pocos, pero milagros no pudo hacer ninguno en esa tierra natal. No me he salido del tema. Fue algo que yo hablé el domingo, donde Jesús estaba interesado en hacer milagros en su lugar natal llamado Nazaret. El problema es que la Biblia registra que él los quería hacer, pero no pudo hacer, sino que hizo en sanidades, solo hizo pocas, pero milagros no hizo nada. ¿Falló? ¿Le falló la fe a Jesús? No. El problema estaba con los de Nazaret. Había prejuicio en la mente. Hermano, la peor desgracia de una iglesia, la peor desgracia de un evangélico, que tú solamente, porque tengas demasiado prejuicio, solo alcances a ver algunas sanidades, pero nunca milagros de parte de Dios. Una sanidad se queda corta con un milagro. Lo voy a repetir. Una sanidad se queda corta con un milagro. Porque el milagro, por eso se llama milagro, porque es algo que sobrepasa a una sanidad. Ejemplo, está muerto. Los doctores, los padres invirtieron en él y murió. Vino el milagro y lo resucitó. Milagro es más impactante que sanidad. En pocas palabras, Nazaret, este lugar que vio crecer a Jesús, se perdió de milagros por tener prejuicios en su corazón y en su mente acerca de la persona de Jesús. Prejuicios que tuvo Nazaret sobre Jesucristo. Que Jesús solo lo conocían como el carpintero. Número 2, y solo lo reconocían como el hijo de la vecina María. Y número 3, y solo lo reconocían como aquel niño que en tiempos pasados ellos solo lo solían ver recorriendo las calles e ir a las pulperías de Nazaret, hacerle mandados a María y hacerle mandados a José. Este es un gran reto para alguien que conoce gente antes de que sea un hombre de Dios. Lo voy a repetir. Este siempre va a ser un reto de tú creerle a un hombre de Dios y a una mujer de Dios con que tú jugabas lazo con ella cuando eran chicas. Porque Nazaret vio a Jesús en sus etapas de niño, en su etapa de carpintero, en su etapa de hijo de María y de José.
Y cuando ya el Espíritu Santo lo tomó y lo llenó y comenzó a hacer otros milagros, Jesús ha de haber dicho: voy a ir a mi lugar natal, se merece también una ayuda. Y se topó con gente con prejuicio, al extremo que él tuvo que decir: nadie es profeta en su tierra. Jesús, ¿por qué lo dejéis? Porque estos no me reconocen ni como profeta. ¿Por qué? Hay prejuicio. ¿Cuáles? Todavía creen que soy aquel muchacho chuña que iba a la pulpería. No se han dado cuenta que soy el Hijo de Dios. Por andar menospreciando gente, nos estamos perdiendo de sanidades y liberaciones. No, hombre, que ore otro, aquel apóstol sí, pero el hermano Willy es un gato. Te vas a perder de los milagros. Es que hermano Willy, es que mire, usted sí me llega, pero no, todavía no, hermano. Porque recuérdese que usted y yo jugábamos pelota juntos. Recuérdese, hermano, que para mí usted todavía es aquel diácono que se paraba ahí. Ese es el problema. Los hijos de Dios crecen. Lo voy a repetir: los hijos de Dios crecen. La unción crece. Dios hace crecer todo. Y si la unción crece, más te vale detectarla. Porque si estás diciendo de Nazaret, el hijo de la hermana Gloria, aquel que iba a la pulpería, aquel que era diácono, no. Mejor sí, que traigan al apóstol fulano y al mecano, y a ese sí que me ponga las manos. Prejuicios. Que le valga que yo no estoy para rogar a la gente, sino los entendidos perciben quién tiene la unción de Dios. Los entendidos saben quién es una mujer de Dios en esta casa y quién es un hombre de Dios. Suficiente. El demás que siga con sus prejuicios y va a quedar como la tierra de Nazaret, sin sanidades y sin milagros, por tanto prejuicio en tu mente y en tu corazón. ¿Cuánto me entienden? Denle una ofrenda de palmas. Y después hablamos de que Dios no se... Mire, hermano, esto es muy importante. Dios no se siente comprometido ni se siente atraído a hacer milagros donde no quieren creer en Él y no quieren creer en su palabra, aunque en ese lugar las personas estén pasando grandes problemas de salud, económicos y matrimonio. Dios no se siente comprometido aunque tú tengas necesidades y problemas. Por eso tú miras que hay gente que tiene cualquier cantidad de problemas y no se le resuelve. Porque el problema es que Dios existe, pero le están dando la espalda y no están creyendo en su palabra. Y Dios, tu problema no lo conmueve. A Dios lo conmueve tu fe. Que creas en la palabra, eso es lo que lo conmueve a Él. Hay gente que cree que llorando va a arreglar el problema. No. ¿Cuánta gente no lloró y el problema nunca se arregló? ¿Cuánta gente le creyó a Dios y el problema sí se arregló? Nosotros, hermanos, no sé quién nos dio ese diseño, pero tendemos a que cuando nos sentimos en la miseria, que las cosas no se dan, acudimos al modo víctima. Ay, este problema. ¿Me escucha, Señor? No. Yo no respondo al problema, respondo a tu fe. Así que deje a un lado el dramatismo y el ser la víctima y saque su fe. Porque a Dios con sus lágrimas no lo va a traer. Aunque lógica, hay veces la Biblia habla de que clama y que llora y Dios responde. Pero también es muy cierto. Yo quiero dejar muy claro esto porque esto es algo de Dios. A Dios tu problema no lo atrae a Él. A Dios lo atrae tu fe. Que le creas a Él y creas en su palabra. Hay problemas, me estás buscando, estás creyendo, crees en la palabra, el problema se va a solucionar. Hay problemas, no me estás buscando, no quieres nada conmigo, pues aunque llores el problema va a seguir. Esto lo aplican los padres con los hijos. Cuando los hijos se ponen muy dramáticos, modo víctima,
Llorá si querés. Si querés te doy tenés la toallita. Si querés te traigo una cubeta para que la llenes de agua. Ya te conozco. Sos una María Magdalena para llorar. Hay padres que no se tragan el cuento del hijo llorón, porque ya saben que lo usan para chantajearlo. Y a Dios con tus lágrimas no lo vas a chantajear. A Dios con tu fe lo vas a provocar. Entonces es muy importante saber de que Dios Dios no se siente comprometido con tu problema. Dios se siente comprometido y atraído con tu fe. Y también hablamos de que Dios sí se siente comprometido en hacer sanidades y milagros donde hay personas que creen en Él y creen en su palabra. Pero también quiero dejar un espacio para decir algo. También es muy cierto de que aunque hay gente que le da la espalda a Dios, aunque hay gente que no cree en Dios, hay gente que le da la espalda a la palabra, hay veces Dios le hace un milagro y una sanidad para que esa persona pueda volver a Dios. Es muy cierto también. Pero es porque hace sección para atraerte a través del milagro o a través de la sanidad, aunque le estés dando la espalda. Pero la mayoría de veces Dios no negocia milagros y sanidades y restaurar problemas, a lo menos que tú le digas: aquí está mi fe, creo en tu palabra, creo en ti. Y Dios procede. Denle una ofrenda de palmas. Y después pusimos ejemplos donde el mismo Dios se sintió atraído a hacer sanidades y milagros. Y no fue en la nación de Israel. Y es que esto que me llama la atención. Hablé también de que Dios se sintió atraído a hacerle milagros a gente que no era ni israelita. Cardíaca la cosa. Porque en Israel adoran a Yahvé, adoran a Jehová, adoran a Dios, tienen el Nuevo Testamento, tienen el Antiguo Testamento, tienen las evidencias de todo lo que Dios hizo. Pero Dios dice: aunque tengan esto, eso no es lo que me atrae a mí. A mí me atrae la gente de fe. Y si la gente de fe está en Siria, allá me muevo con mi poder. Y si la fe está en San Pedro Sula, ahí me muevo con la fe. También hablé de que Dios se siente atraído. Aunque la gente no sea de esa nación de Israel, Dios lo atrae la fe y la obediencia de la gente. En pocas palabras, se acabaron los días para los judíos donde ellos decían: es nuestro Dios. Ustedes son los perrillos, ustedes son los paganos. Se les fueron esos días a los judíos, porque ahora Dios se mueve donde hay fe. Qué lindo, ¿verdad? Antes ellos se jactaban de que no, Dios con nosotros, los paganos no, están fuera de pacto. Pero cuando Cristo vino, abrió un nuevo portal que se llama a través de su sangre. Y ahora, al que tiene fe, ahí la presencia de Dios agarra a hacer el milagro. Así que, repito, Dios se sintió atraído a hacerle milagros a gente que no era de Israel. ¿Quién va a atraer a Dios de esta casa? Porque Dios necesita sentirse atraído por alguien. Lo voy a decir, Dios, acá hay muchos cristianos en esta casa, pero ¿quién va a atraer a Dios? ¿Quién va a hacer decir: bueno, me estás atrayendo? Porque mira, hermano, esta es una gran realidad, y lo voy a decir. Mira cómo es atraído el poder de Dios. Yo lo dije una vez: un pastor puede estar orando por alguien acá. Mujer, sé sana, recibe. Y los prejuicios no la dejan recibir. Pero por allá está escuchando otra, y esa la cree la palabra. Entonces el poder de Dios que iba a ser soltado para acá, lo recibió la otra persona. Porque el poder de Dios se sintió atraído por la de acá. Son cosas que debemos de saber. Dígale: ser pasivo no te va a ayudar en nada. Ser pasivo en las reuniones no te va a ayudar en nada. Es por ella que no, hermano. Hay gente que está acá y están orando por allá, y él siente y dice: Señor, recibo. Yo sé que es aquella mujer, pero yo acá estoy recibiendo también esa palabra.
Porque el poder de Dios se siente atraído, y donde lo atraen, ahí va Él. Y es bueno que la iglesia conozca a este Dios, al Dios que lo atrae, la fe. No el problema, la fe. Otra cosa que también hablamos fue acerca de un hombre llamado Naamán, el general Naamán. Dios se sintió atraído de hacerle un milagro al general Naamán. El problema es de que Naamán comenzó mal las cosas. Dios sabía que tenía lepra, pero Dios dice: hay prejuicios en ti, general, y tu prejuicio es que te estoy diciendo que te vayas a sumergir en el Jordán, y tu prejuicio es que te quieres sumergir en otros ríos. Hay prejuicios en ti, general. Te mandaron un criado que te atendiera y no te gustó. Querías que el profeta saliera. ¿Y qué si yo quería que el milagro no lo hiciera el profeta, sino el criado? ¿Y qué si Dios quiere usar al pastor Wilmer para hacer el milagro y no al apóstol que estás esperando? No, es que yo sé, hermano, que un día va a venir un apóstol y ese sí me va a liberar. ¿Y qué si Dios quiere usar el criado de esta casa? Porque eso le pasó a Naamán. ¿Quería profeta? Ah, que eres profeta porque como tenés jerarquía, que eres otro de tu jerarquía. No, no, papadito, a tu manera no. Tenés jerarquía, te voy a mandar un criado. Eso habla de humildad. Eso habla de sencillez. Hermano, no se moleste cuando yo mande a alguien: hermana, vaya donde fulana. ¿Y el pastor, hermana? No vino. Ah, no, yo quería que viniera él también. ¿Y si te mandaron el criado? ¿Y si te están probando la sencillez y la humildad? Es que a veces tenemos ese problema. Cuando hay veces es Dios que no quiere enviarte el profeta, sino enviarte el criado. Entonces, cuando le enviaron el criado, a él no le gustó mucho la idea. Como a muchos no les gusta la idea que el pastor Wilmer sea el pastor de esta iglesia. Lo siento mucho, te mandaron un criado. ¿Cuánto me entienden? Es muy importante que sepamos que el prejuicio era: no quiero al criado, quiero al profeta Elías. No quiero el río Jordán, que está sucio, quiero otro río. Ah, profeta, mándenmele criado. Ah, ¿no quiere el río Jordán? Bueno, déjenlo. Mira, hermano, por andar haciendo las cosas a la manera de él retardó su sanidad. Entonces debemos de saber que nuestra fe hay veces es estorbada por nuestros mismos prejuicios de cómo queremos que se hagan las cosas. Mire, yo, hermano, yo tengo fe de que esto va a pasar y que esto va a cambiar, pero le voy a dar una ayudadita a Dios. No me le ayude a Dios, por favor. No lo haga a su manera. Deje que Dios lo haga a la manera de Él. Pastor, ¿puede ir a hablar con mi marido? Deje que Dios envíe criados. Dios puede enviar un criado que hable con su marido. Es que yo quiero que el pastor hable con mi marido. Pastor, ¿puede hablar con mi mujer? No puedo porque estoy casado y me meto a problemas. Hay gente que está esperando que un pastor visite a un familiar. Es que yo sé que si el pastor Wilmer viene, yo sé que mi esposo va a empezar a buscar. No, hermano, hay veces Dios le va a enviar un criado. Hay veces Dios envía ángeles. En el trabajo, cuando ellos están trabajando, ahí envía Dios la persona. Cuando van en algún lugar, ahí envía Dios a un criado. Pero hay veces lo queremos hacer a nuestra manera y metemos la pata. Y nos ponemos a criticar, a juzgar y a meterle presión a aquella persona. Y muchas veces es Dios que lo tiene que hacer a su manera. Amén. Ahora bien, cierro con este punto, son las 7:01. Vamos a ver un punto, los prejuicios. Míreme bien. Vamos a ver los prejuicios que estos hombres tuvieron que hacer a un lado para ellos poder conectar su fe. Porque fe hay. Dígale al de al lado: fe tenés. El problema son los prejuicios, dígale. Pero fe tenés.
El problema son los prejuicios. ¿Naamán tenía fe? Sí, pero habían prejuicios. Entonces vamos a ver cuáles fueron los prejuicios que ellos eliminaron. Mateo 8:8 habla del primer prejuicio que fue dejado. Ellos decidieron creer en los hombres y las mujeres de Dios que fueron enviados a sus vidas con las directrices de Dios. Ningún pastor es puesto de gratis. Dios lo asignó para darte directrices a ti. ¿Cuánto me entienden? Si Dios te atrae a una iglesia, ahí Dios tiene un pastor. Y ese pastor Dios lo va a utilizar para darte directrices, para quitarte los prejuicios. Entonces, el prejuicio que hay que hacer a un lado, número uno, es que ellos hicieron: vamos a creer en los hombres de Dios. Me imagino que después de que Naamán vio el milagro, haber dicho: voy a creer en los profetas de Dios. Porque hubo un milagro. Cuando yo de entrada no le creyó. Recuérdese que a Naamán no fue que le creyó al profeta, sino fue que uno de los soldados que andaba con él le dijo: jefe, escucha, hágale caso al profeta, hombre. No le está pidiendo una gran cosa. Vaya, hágale caso. Mire, yo sé que le mandó, es que me mandó el criado. Sí, yo sé, pero hágale caso a la voz del criado a través del profeta. Y hágale caso a la voz del profeta a través de Dios. Dios puso en él. Hágale caso. Y Naamán obedeció. Por eso el milagro se dio, porque los prejuicios fueron sacados. Hay que sacar los prejuicios si quieres ver lo sobrenatural en tu vida. Y tú conoces los prejuicios. Los prejuicios pueden ser una hermana. El prejuicio puede ser un hermano. Los prejuicios pueden ser que tú veas negativamente a esta iglesia. Los prejuicios pueden ser que tú veas negativamente a tu pastor. Esos pueden ser los prejuicios. Ellos hicieron a un lado los prejuicios. Y miren lo que dice este versículo, Mateo 8:8. Mire la señal. Este centurión no era evangélico. Este era de Roma. Respondió al centurión y dijo, el centurión le dijo al Señor Jesús: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Traducido, este centurión no era hebreo, era romano. Creía más en los dioses del César, en los dioses paganos. Pero él escuchó que Jesús era el Hijo de Dios y que sanaba a los enfermos, y él lo vio. Y un día pidió de que Jesús pudiera entrar y pudiera sanar a su criado. Y cuando miró que Jesús no tenía problemas de entrar en esa casa. Pero el centurión dijo: Señor, no es necesario que entre. Desde ahí donde estás, mi criado está como a 3 habitaciones. Solo suelta la palabra y yo la voy a creer, porque sé que eres el Hijo de Dios. Entonces los prejuicios los hizo a un lado y creyó en el hombre de Dios. ¿Cuánto me entienden? Es muy importante que usted y yo creamos en los hombres de Dios. Segunda de Crónicas 20:20 dice: cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En la parte de abajo lo dice. En la parte de abajo, ya finalizando, dice ahí: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Pero nuestra responsabilidad, antes de creer en la palabra de un profeta, escúcheme bien, porque tampoco esto es de ir a creer de un solo. ¿Cuánto me entienden? No, el hermano Willy dice que creamos, que hagamos a un lado los prejuicios y que creamos en los hombres de Dios. Creen en los profetas y seré bendecido. Sí, pero hay un trabajo, y es la responsabilidad de poder discernir el profeta, el apóstol y el pastor que te va a poner la mano, que te va a declarar y que te va a profetizar. Es que es profeta, ya lo viste en el espíritu, ya lo discerniste si es un hombre de Dios verdadero.
si es una mujer verdadera de Dios, porque esto no se puede quedar en, bueno, el pastor dijo, tengo que creer en los hombres de Dios, tengo que creer en las mujeres de Dios, sí, pero no en todos. Voy a leer esto. Nuestra responsabilidad antes de creer en la palabra de un profeta o de un apóstol o de un pastor es tener abierto el discernimiento de espíritu para poder discernir si este profeta, si este apóstol o este pastor se mueve en el espíritu correcto. Porque hay gente que es profeta, pero no se mueve en el espíritu correcto. Es apóstol, pero no se mueve en el espíritu correcto. Es pastor y no se mueve en el espíritu correcto. Así que no te impresione que tengas saco y corbata. Tienes que conocer el espíritu. Y la iglesia tiene ese problema. Al primero que mira con saco y corbata y que se baja de un gran carrazo, sí, es un hombre de Dios, es un hombre de Dios, pues eres un chantajista y ni cuenta te vas a dar. ¿Cuánto me entienden? Entonces, si es de creer en los hombres de Dios y las mujeres de Dios, pero cuando vengan tenemos que discernir. Tenemos que tener discernimiento para ver si esa persona tiene el espíritu correcto. Pero que no te lo diga a YouTube, que te lo diga el Espíritu Santo, por favor. Porque hay gente que le hace más caso al chambre y a YouTube que al Espíritu Santo. Y, perdón, no a YouTube, sino a las personas que suben contenido donde vituperan hombres de Dios. Cuando es el Espíritu Santo que te tiene que decir. Cierro con primera de Juan 4:1. Léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amados, no crean a todo espíritu, sino que dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Y cuando dice a los espíritus, no se refiere a los demonios, se refiere en qué espíritu se mueve ese profeta, en qué espíritu se mueve ese apóstol, en qué espíritu se mueve ese pastor, si es un espíritu derecho o torcido. Porque corbata y camioneta no es que es de Dios. Tampoco vaya a criticar. Entonces tiene camioneta, no es de Dios. No, tampoco es eso. Pero muchas veces nos dejamos impresionar. Viene de Japón. Uy, viene de Japón. Que me ponga la mano porque este viene de Japón. Es una profeta que anda en todas las naciones. Que me ponga la mano esa profeta. Demonios te van a pasar y ni cuenta te vas a dar. Dele una ofrenda de palma. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuántos creen que es importante esto? No vaya a ser, si yo no te aclaro esto, yo estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque si yo solo te digo, crea, hermano, haga a un lado los prejuicios, crea en los hombres de Dios, crea en las mujeres de Dios, y solo le digo esa parte, lo puedo llevar a una trampa, lo puedo llevar a pegar donde no debe de ser. Porque usted solo escuchó, el pastor dijo que creéramos en los hombres de Dios. No, también le digo, mire los espíritus, pese los espíritus, pruebe los espíritus, porque por ahí anda mucha gente que anda con espíritu incorrecto. Y el problema es que la gente es que habla de Dios, es que lo dijo con fe, es que profetiza. No, tranquilo, porque la gente de espíritu torcido hay que saberla conocer. ¿Sabe para qué es bueno esto? Para cuando venga gente, la iglesia esté con el discernimiento abierto y pueda decir, este que trajeron si era un hombre de Dios, esta que trajeron si era una mujer de Dios, pero esta persona, mi espíritu me dice que no. ¿Sabe usted qué es lo mejor que le podemos hacer a la iglesia? ¿Sabe usted cuántos lobos rapaces mete en la iglesia? ¿Sabe usted cuántos lobos rapaces le roban a la iglesia? ¿Sabe usted cuántos lobos rapaces dividen iglesia? ¿Sabe cuántos profetas mentirosos sacaron a los pastores de sus lugares asignados? Todo por una iglesia que no tiene discernimiento. ¿Cuántos me entienden? Esto es muy importante, hermano. Crea en los hombres de Dios, pero pese los espíritus, pruébelos en oración. ¿Cuántos me entienden?
Póngase de pie, dele una ofrenda de palmas. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.